Bueno, tiene una enorme relevancia. La Escuela de Negocios de Harvard es la escuela de negocios más importante del mundo. Este es un instituto dentro de esa escuela de negocios, un instituto de investigación centrado en América Latina, que tiene en toda América Latina solo 3 sedes. Y ahora Harvard decide no solo instalar una sede aquí en Montevideo, sino que la sede de Montevideo sea la sede central del programa en todo el continente. Vienen con un equipo, pero además esto significa que va a haber mucha gente llegando hasta Montevideo, investigadores, académicos, profesionales, representantes de empresas innovadoras, y todo eso, por una parte, habla bien de Uruguay el que se haya elegido Montevideo como sede central de todo el continente, y al mismo tiempo es una fuente de oportunidades para profesionales, académicos, empresarios uruguayos, de tener aquí un socio de lujo que está de manera estable en esta ciudad. Ministro, Harvard eligió Uruguay, Uruguay fue en busca de Harvard porque las oficinas estaban en la República Argentina. Es un proceso. Harvard decidió cerrar sus oficinas en Argentina y el primer lugar alternativo que consideró fue Montevideo. A partir de así se iniciaron los contactos. Ellos tuvo una serie de acciones exploratorias para confirmar si efectivamente era el lugar más adecuado para sus necesidades, y efectivamente la conclusión fue que sí, y a partir de ahí, bueno, se iniciaron las conversaciones con el LATU para que se instalaran aquí sus oficinas, y luego empezó a llegar el personal, y ya hay gente, gracias a esta iniciativa, que se instala a vivir en Uruguay porque trabaja aquí en las oficinas de Harvard. ¿Hay campo, hay margen para que otras instituciones de renombre lleguen al Uruguay? En su momento se habló también en Punta del Este, generar una ciudad universitaria. ¿Hay más proyectos de estas características? Sí, hay varios. Ustedes saben, a mí no me gusta hablar de cosas que no estoy seguro de que se vayan a concretar. Creo que hay que ser muy responsable en el manejo de las expectativas, pero sí estamos conversando con otras instituciones de fuera del país enormemente prestigiosas que les gustaría mucho hacer algo parecido a esto. Ministro, hoy el Consejo de Ministros, ¿cuáles van a ser las prioridades del Ministerio de Educación y Cultura en la próxima rendición de cuentas? ¿Ya hay un balance del gobierno de la marcha de la transformación educativa, de la reforma educativa? Bueno, la evaluación es constante. De todas maneras, el paquete de recursos más importante en esa dirección va vía ANEP, no vía MEC. Nosotros tenemos una serie de necesidades en todos los órdenes, en el terreno educativo, en el terreno cultural, en oficinas que tienen a veces menos visibilidad para la gente, pero que tiene un impacto enorme sobre la vida económica del país, como es, por ejemplo, la Dirección General de Registros. Vamos a ver un poquito cuáles son los parámetros generales y cómo ahí vamos a pararnos para tratar de conseguir apoyos que necesitamos para mejorar nuestra acción, ¿no? ¿La Dirección General de Registros necesitaría más apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Qué es lo que se pretende llevar adelante? La Dirección General de Registros está embarcada desde hace 2 años en un programa muy grande de tecnologización, de renovación de toda su base tecnológica, de informatización, para tratar de bajar muchísimo los plazos con los que ha trabajado históricamente esa dirección, porque plazos largos en la gestión de cierto tipo de documentación implica, por ejemplo, inversiones que pueden perderse, porque en otros lugares esas cosas pueden andar más rápido. Entonces estamos haciendo toda una reestructura, toda una reorganización y un trabajo muy grande a nivel tecnológico para poder tener una Dirección Nacional de Registros mucho más ágil y mucho más eficiente, como lo hemos hecho también con la Dirección de Registro Civil. Como probablemente ustedes saben, hoy, por ejemplo, se pueden pedir partidas de nacimiento por celular y se reciben en el celular. Bueno, eso es parte de todo un proceso de renovación tecnológica que estamos impulsando. Sigue la conflictividad en la educación. En el Liceo Yoga dicen que está intervenido por esta situación con el director. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo? Creo que a veces las palabras se usan en un sentido demasiado amplio que no se corresponde con la realidad. Sí, hay varias iniciativas de ocupaciones un poco difíciles de entender, porque en bastantes casos las reivindicaciones que se hacen se podrían haber hecho las mismas hace 10 años, porque no se trata de problemas que nacieron ahora, se trata de problemas que existen, que son reales, que hay que solucionar,
pero que existen desde hace mucho tiempo. Entonces es un poco sorprendente que ahora se tomen medidas tan radicales como es una ocupación, frente a problemas con los que se convivió muchos años sin tomar ni siquiera medidas mucho más suaves que esas. ¿Este gobierno está cambiando el ADN de la educación? Yo no uso metáforas ajenas. ¿Está cambiando el esquema de cómo era la educación? Por supuesto, estamos cambiando profundamente la educación. Por ejemplo, por primera vez tenemos un diseño curricular que abarca desde el momento en que el chiquilín empieza a estudiar hasta que termina la educación media básica, y estamos trabajando en la educación media superior. ¿Antes y después? Eso lo decide la gente y eso lo deciden los hechos. Lo que sí puedo decir es que hay un impulso transformador, como hace muchísimos años no había en la educación uruguaya, y que además eso empieza a darse. Ayer una encuesta marcó que baja la aceptación o la aprobación de la ciudadanía en materia de educación. ¿Se toma ese insumo? ¿Se tiene en cuenta? ¿Cómo se analiza? Las encuestas oscilan, ¿no? A veces suben, a veces bajan, depende de cuál encuesta se trate. Yo creo que son un insumo a considerar, no hay que tomarlas como la verdad revelada. A veces son fotos de un momento, a veces puede haber variantes entre un encuestador y otro por cuestiones metodológicas. No hay que ignorarlas, tampoco hay que enloquecerse con una medición específica en un momento dado. ¿Les preocupa la conflictividad que hay, justamente ocupaciones de liceos? ¿Al gobierno le preocupa todo eso? Lo que nos preocupa no es la conflictividad, lo que nos preocupa es que como consecuencia de la conflictividad se siguen acumulando días de clase perdidos, y eso tiene una víctima muy clara, que son los alumnos, y en particular los alumnos más vulnerables. Lo que nos preocupa es esa pérdida de horas de clase y la insensibilidad de las organizaciones que convocan a esta clase de medidas frente a esa pérdida que castiga a los más débiles. ¿Y tantas ocupaciones, se piensa tomar medidas distintas para que no haya tantas ocupaciones? Este gobierno tiene una línea clara, no nos vamos a alejar de esa línea. A algunos les encantaría que tomáramos medidas que otros gobiernos tomaron, no es la línea en la que nosotros trabajamos. Confiamos en que esa sensibilidad hacia los costos de estas medidas aumenten, y además a que la gente se dé cuenta de que, y la gente lo sabe, y cuando uno habla con la gente en todas partes, la preocupación por la pérdida de clases es enorme, que la opinión pública sea la que haga sentir con claridad que no está bueno, que chiquilines que salen de hogares con bajo nivel educativo, con hogares frágiles en términos culturales, de hogares frágiles en términos económicos, y que tienen como principal salida posible para mejorar su situación aprender en la escuela, aprender en el liceo, bueno, que estén permanentemente perdiendo horas de clase por esta clase de medidas. Cuando dice otros gobiernos tomaron, es decir, no desalojar con violencia ningún centro educativo. Por ejemplo.